Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Ya, a ver, vamos ya a dar inicio a la clase. Bueno, el día de hoy, en esta semana, vamos a ver un tema nuevo en física. Sí, necesito que todos presten mucha atención. Nosotros anteriormente ya nosotros revisamos lo que era el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. También lo analizamos este movimiento variado en caída libre y en el lanzamiento de un objeto. El día de hoy vamos a ver los movimientos en un plano y entre los movimientos en un plano van a estar los siguientes o el siguiente movimiento. Entre los diversos movimientos que existen en la naturaleza, los contenidos en un plano son de interés para la humanidad por sus aplicaciones y para la comprensión del universo. Como ejemplo de estos movimientos podemos citar el de los planetas en su traslación alrededor del Sol, el de los satélites, el de los proyectiles en la superficie terrestre, etc. Entonces aquí nosotros podemos ver unas imágenes de los movimientos que nosotros vamos a analizar. Entre estos movimientos en un plano tenemos los siguientes, el parabólico y el circular. Sí, entonces vamos a analizar lo que es el movimiento parabólico. Y el movimiento parabólico es un movimiento curvilíneo plano. Curvilíneo porque el proyectil, sí, tiene una trayectoria curvilínea y plana también porque se dirige también se puede proyectar, sí, en un eje ya sea vertical o horizontal, ¿ya? Entonces es un movimiento curvilíneo plano con trayectoria parabólica y aceleración total constante. El lanzamiento parabólico más importante lo constituye el lanzamiento de los proyectiles, en el que la aceleración total es la aceleración de la gravedad. Entonces, la aceleración total en el movimiento parabólico es la gravedad, ¿no? Esa es la aceleración total, la gravedad. Entonces, miren, todo lo que yo les voy mencionando y lo que no esté aquí en la presentación, ustedes deben tomar nota, ¿no? Aceleración total en el movimiento parabólico es la gravedad, ¿ya? Entonces, miren, en la parte de aquí nosotros podemos observar una imagen de este movimiento, ¿ya? Como es un movimiento parabólico, esperen un momento, ¿ya? Ya, yo puedo describir algo, un ejemplo nada más, ¿no? Yo puedo decir que aquí está una persona que está practicando el fútbol, ¿ya? Y esta persona patea una pelota de fútbol, ¿sí? Al patear esta pelota de fútbol, proyecta un vector, ¿sí? Este proyector me está dando la dirección y el sentido. Muchas gracias, mi mayor. Ya, esta Buenas pelota, noches, a Licey. ver, buenas noches, apaguen sus micrófonos, por favor. Ya, al momento que este futbolista o esta persona golpea o patea este balón de fútbol, ¿sí? Esta pelota tiene esta dirección, ¿sí? Forma un vector, mire, ha formado un vector, ¿ya? Entonces, obviamente, como es un movimiento que está representado en un plano, aquí está dibujado mi plano, ¿sí? El primer cuadrante, el plano cartesiano, el eje Y y el eje X, ¿sí? Entonces, miren, de aquí partió la pelota, ¿no? Forma un vector. Voy a borrar esto, ¿ya? Para que vean cuál es el vector que se formó. Se formó este vector que está aquí, ¿ya? Este es el vector que se formó. ¿Sí ven lo que estoy señalando, verdad? Sí, Liz. Sí, ya. Como pateó esta pelota, este vector está representando qué magnitud de la velocidad inicial. Esta es la velocidad con la que partió esta pelota de fútbol. Ya, este es el módulo del vector. Yo les había a ustedes explicado antes, cuando empezamos a ver lo que eran los vectores, que a un vector yo lo puedo descomponer en dos componentes, el componente en X y el componente en Y. Entonces, miren, este es el vector y este vector se puede descomponer en dos componentes. Sí, ha formado un triángulo rectángulo, miren. ¿Sí? Ya, forma un triángulo rectángulo y ese vector se descompone en dos componentes. El componente en X, que está aquí, obviamente, en el eje de las X, y el componente en Y, que va a ser este. Mire, este vector se descompuso en dos componentes. Esto nosotros ya habíamos visto en las primeras clases, cuando vimos los vectores. Ya, entonces, mire, partió desde este punto, formó ese vector y la pelota sigue esta trayectoria curvilínea. ¿Sí? Esta es la trayectoria de esa pelota. ¿Ya? Entonces, miren, la velocidad inicial está representado por v sub 0. ¿Sí? Perdón, a ver. La velocidad inicial está representado por v sub 0. ¿Ya? Este vector de aquí, ¿sí? El vector que formó esta pelota, forma un ángulo, ¿sí? Con mi eje horizontal. Este es el ángulo que formó. ¿Sí? Y este ángulo lo he representado como si fuese alfa, el ángulo alfa. Ese es el ángulo de lanzamiento.
nosotros también ya habíamos analizado esto de los vectores, de los ángulos, el ángulo que forma el vector con respecto al eje horizontal o al eje de las X. Sí, es un tema que nosotros ya habíamos visto antes. Entonces, espero que no se hayan olvidado, ¿no? Entonces, miren, este vector forma un ángulo. Este vector se puede descomponer en dos componentes, en X y en Y. Ya, eso es lo primero. Ahora, en el movimiento parabólico, perdón, la velocidad inicial no puede ser nula. Sí, la velocidad inicial jamás puede ser nula, porque si esta persona pateó el balón, significa que aplicó una fuerza, entonces la velocidad nunca va a ser nula. Sí, nunca partió del reposo, fue golpeada y de ahí empezó a moverse. Sí. Entonces la velocidad inicial nunca puede ser nula y su dirección debe ser diferente al de la aceleración. ¿Sí? La dirección va a ser diferente a la aceleración. Entonces aquí está representado la velocidad inicial, jamás puede ser cero, por eso está diferente de cero, y el vector unitario de la velocidad inicial va a ser diferente al vector unitario de la aceleración. La dirección va a ser diferente. ¿Sí? Entonces cuando hablábamos de dirección, ¿de qué estábamos hablando? Esta palabra dirección hacía mención a qué. Dirección, acuérdense. Cuando nosotros hablamos de esta palabra El dirección, ángulo, del ángulo, no se olviden, dirección es igual al ángulo. Entonces, el vector velocidad, el ángulo, ¿sí? Del vector velocidad inicial va a ser igual, va a ser diferente al ángulo del vector aceleración. Miren, en este caso los ángulos son diferentes, ¿sí? El ángulo del vector velocidad inicial va a ser diferente al ángulo del vector aceleración, va a ser diferente, ¿sí? También deben, bueno, esto ya está escrito aquí, pero no se olviden, ¿no? Ya, las ecuaciones que permiten el estudio del movimiento parabólico son las que se describen anteriormente para el caso en el que la aceleración es constante. Ya, entonces nosotros ya habíamos hecho el análisis de diferentes ecuaciones. Una de esas ecuaciones es esta. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Estas ecuaciones ya las habíamos analizado para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Para el caso de la aceleración, como nosotros decimos que aquí en el movimiento parabólico la aceleración total va a ser igual a la gravedad, lo único que se hace es reemplazar este valor de A por G, que es la gravedad. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Rapidez final es igual a la rapidez inicial más gravedad por el tiempo. El análisis del movimiento de un proyectil se realiza en función del vector velocidad inicial. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vemos la misma imagen de hace un momento, nada más que aquí está representando el vector velocidad y la gravedad, ¿sí? Aquí estaba dibujada una persona que pateó un balón, ese balón partió, ¿no es cierto? Y formó este vector. Este vector formó un ángulo alfa con el eje X. Como les había dicho antes, este vector puede descomponerse en dos componentes. El componente en X que va a estar aquí y el componente en Y que va a estar acá, ¿ya? Miren, esta es la dirección de la velocidad, ¿sí? Porque miren, esta es la trayectoria de esta pelota, ya, de este proyectil. Esta es la trayectoria. Entonces la dirección de la velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria. Miren. Es una línea tangente, es una línea, un vector que choca en un punto con la trayectoria. ¿Sí? Choca en un punto con la trayectoria. La gravedad siempre está dirigida hacia el centro, o sea, hacia abajo. ¿Sí? La gravedad es la acción es la fuerza que transmite el centro de la Tierra hacia cualquier objeto, hacia abajo, hacia el centro. Miren. ¿Sí? La gravedad siempre está vertical al punto. Siempre va a estar vertical a cualquier punto de la trayectoria. ¿Sí? Hacia abajo, ¿no? La gravedad siempre está dirigida hacia abajo, por esa razón es que la gravedad siempre tiene signo negativo. Ya, la velocidad inicial en función de sus componentes es, mire, yo les había dicho antes, ¿no es cierto? Que la velocidad inicial, que es este vector, se descompone en dos componentes. Velocidad inicial con respecto al eje X, ¿sí? No se olviden que este vector se descompone en dos componentes. Componente en X y el componente en Y. Velocidad inicial es igual a la velocidad inicial, el componente en XY, ¿sí? Más velocidad inicial, componente en J. Esa es la primera ecuación que nosotros vamos a tener presente, ¿no? Ahora, ¿y su dirección? La dirección es el ángulo que forma este vector. Para saber el valor de este ángulo, yo tengo que aplicar una función trigonométrica. ¿Cuál función trigonométrica tengo que aplicar? Tangente de un ángulo. Tangente a la menos 1. ¿Y la tangente de un ángulo es igual a qué? Al componente en Y dividido para el componente en X. en X, ¿no es cierto? Esta fórmula también ustedes ya la conocen, ¿verdad? Listo. La velocidad en cualquier punto de la trayectoria, o sea, la velocidad final. Miren, esta es la velocidad inicial. Y esta de aquí es la velocidad final o la velocidad en cualquier punto de la trayectoria. Yo puedo calcular la velocidad en este punto. Miren, yo puedo calcular la velocidad en este otro punto.
Yo puedo calcular la velocidad en otro punto, puedo calcular la velocidad cuando esa pelota cae en el suelo. ¿Sí? La velocidad en cualquier punto. O sea, la velocidad final. ¿A qué es igual? A la velocidad final en X, y no se olviden que el componente en X lleva el vector unitario Y, más la velocidad en el componente en Y, J. ¿Sí? En función de sus vectores base, yo coloco en el componente en Y la J. Entonces, mire, esto tiene que estar claro. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguien tiene quizás alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna Mi pregunta? parte no dice. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta antes de continuar? ¿Nadie? Bueno. No Luego, dice. mira. Nosotros ya habíamos visto esta fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. ¿Sí? Esta fórmula nosotros la analizamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Velocidad final es lo que teníamos aquí. ¿Sí? Velocidad final es igual al componente en XY más componente en YJ. Velocidad en componente en XY más velocidad en componente en YJ. ¿Es igual a qué? A la velocidad inicial, que también la puedo reemplazar, que es esta velocidad inicial, es igual a esto que está acá. ¿Sí? Solamente reemplazo velocidad inicial en XY más velocidad inicial en YJ más la gravedad por el tiempo. La gravedad siempre está ¿en qué vector? ¿Ubicado en qué vector? En función de qué eje, del eje Y, ¿no es cierto? Porque la gravedad siempre se dirige hacia abajo, ¿sí? En el eje Y negativo. Entonces, la gravedad está dirigido ¿en qué componente? En el Y, por lo tanto el vector unitario aquí va a ser la J. ¿Sí? Entonces yo digo gravedad por tiempo J. ¿Sí? No se olviden que el valor de la gravedad es menos 9,8, ¿verdad? Metros, este es 9, ¿no? Menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Pero la gravedad siempre está dirigida ¿hacia dónde? Hacia abajo. Está en el eje Y negativo. Entonces yo aquí puedo colocar el vector unitario J. Menos 9,8 J metros sobre segundos al cuadrado. Porque hacia abajo está dirigida la aceleración, en este caso, la aceleración de la gravedad. Y bien, ya tengo esto, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Igualamos los componentes en X y en Y. El componente en X, mire. La velocidad en XY va a ser igual a la velocidad inicial en XY. Va a ser la misma. ¿Sí? Con respecto al componente en X. La velocidad final en el componente en X va a ser igual a la velocidad inicial en el componente en X. Estamos hablando de ¿qué? Del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se acuerdan de la característica principal del movimiento rectilíneo uniforme? La velocidad permanece constante durante toda la trayectoria. ¿Se acuerdan de eso? En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad permanece constante, nunca cambia. La velocidad siempre es la misma durante toda la trayectoria. ¿Sí? Durante toda la trayectoria, durante todo el tiempo que se movió esa partícula o ese objeto. ¿Sí? Entonces, miren, velocidad final es igual a velocidad inicial en X. Movimiento rectilíneo uniforme. Pero la velocidad final en Y, ¿a qué es igual la velocidad final en Y? Va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Esta es la fórmula. Nosotros la utilizamos para describir el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a concluir en algo. Mire, de estos resultados se concluye que el movimiento parabólico está compuesto de dos movimientos. ¿Sí? Resulta de la suma simultánea del movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal o en el eje de las X y el movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje Y. Entonces, miren, otra vez coloco aquí la imagen. Esta imagen creo que no la habíamos descrito antes. Miren, aquí está, les voy a poner el mismo ejemplo, ¿no? Aquí estaba una persona, esta persona pateó una pelota de fútbol, ¿sí? Y formó este vector de aquí. Así empezó a moverse. Esta es mi velocidad inicial. Este vector forma un ángulo alfa con el eje horizontal o el eje X. ¿Sí? Esta velocidad inicial se puede descomponer en dos componentes, componente en X y componente en Y. Luego esta pelota empezó a moverse de esta manera. ¿Sí? Ya. Esta pelota con respecto al eje X, ¿sí? Con respecto al eje X, se va a mover con un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad siempre es constante. La velocidad en el eje X nunca va a cambiar. La velocidad en el eje X nunca va a cambiar. Pero, ¿qué pasa con el movimiento con respecto al eje Y, con respecto a este eje? Con respecto al eje Y, el movimiento va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, en el eje Y, nosotros vamos a utilizar las fórmulas que ya habíamos analizado antes. Ya, pero con respecto al eje X, ustedes tienen que utilizar las fórmulas que vimos en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Ustedes tienen las presentaciones de PowerPoint, ustedes tienen que acordarse qué fórmulas son, aunque aquí a continuación ya vamos a analizar también eso, ¿no? Entonces, miren, aquí esta partícula se está moviendo por esta trayectoria de aquí. ¿Ya?
Miren, si nosotros queremos analizar la velocidad final de esta pelota, cuando la pelota esté justo aquí en este punto, nosotros vamos a describir la velocidad final, velocidad final y. Ya, describe este vector de aquí, miren, este vector de aquí. ¿Sí? Y este vector también se puede descomponer, obviamente, también en dos componentes, componente en X y componente en Y. Pero yo les había dicho antes, ¿no? Que con respecto al eje X, la velocidad siempre tiene que ser Constante. constante, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a analizar la velocidad final. Aquí está la velocidad final. ¿Sí? En este punto. La velocidad final es igual a ¿qué? A la velocidad final en el eje X, y, función vector base Y, más velocidad final en el componente en Y, J. Pero en el eje X, la velocidad siempre va a ser Constante. constante. Eso significa que la velocidad acá, mire, acá también yo puedo descomponer en velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. Si la velocidad en X siempre va a ser constante, eso significa que esta velocidad de aquí va a ser igual a la velocidad de acá. La misma velocidad y con respecto al eje X, la misma velocidad. Pero ¿qué pasa con el eje Y? Mire, aquí está la velocidad inicial en el eje Y. Digamos que aquí la velocidad es 2 metros sobre segundos en el eje Y, ¿no? Velocidad inicial en el eje Y. ¿Ustedes creen que esta velocidad de aquí va a ser la misma acá? No, Lice. No, porque dice que en el eje Y el movimiento es rectilíneo uniformemente variado. Cuando nosotros analizamos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, nosotros nos dimos cuenta de que la velocidad varía. La velocidad cambia con respecto al tiempo, con respecto a la trayectoria, con respecto a la distancia. El tiempo va a ir cambiando, ¿sí? Entonces, en el eje X la velocidad siempre va a ser la misma. Por esa razón aquí dice, velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad final en X. La velocidad permanece constante en el eje X. La velocidad inicial en Y, eso sí va a variar. Y para encontrar la velocidad final, perdón, para encontrar la velocidad final en Y, ahí sí necesito utilizar esta fórmula de aquí. O las otras fórmulas que nosotros analizamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, como la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad final en Y al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado más o menos, o aquí pongámosle más 2 gravedad desplazamiento, que esa es otra fórmula que nosotros también analizamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Ya, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Ya, el movimiento parabólico. Miren, aquí vamos a analizar. Lo que les acabo de explicar en este momento, lo mismo. Miren, en el eje X, ¿sí? Aquí está mi eje X. Sí, porque la partícula también se está moviendo en el eje X, pero también se mueve con respecto al eje Y, ¿sí? Entonces, en el eje X, el movimiento va a ser el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la velocidad siempre va a ser constante, nunca va a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que en el movimiento rectilíneo uniforme también nosotros analizamos otra característica? Que la aceleración siempre va a ser igual a ¿cuánto? En el movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es constante, ¿sí? Siempre es constante, nunca cambia. Y la aceleración va a ser igual a ¿cuánto? En el movimiento rectilíneo uniforme. ¿A qué es igual la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme? Si la velocidad permanece constante, ¿se acuerdan la fórmula para encontrar la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme? Decía que era igual a la variación de velocidad sobre la variación del tiempo. Si la variación de velocidad, si la velocidad siempre permanece constante y yo resto un valor menos el mismo valor, ¿a qué es igual? Si resto un valor, si resto 3 menos 3, ¿a qué es igual? Cero. A 0. Y Cero. 0 dividido para cualquier valor que puede estar aquí abajo, ¿a qué es igual? A cero. Entonces, Cero. en el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración va a ser igual a ¿cuánto? A cero. A cero. Sí, a 0. Entonces, miren, acá está descrito eso, miren, en el eje X, ¿no? La aceleración en X es igual a 0. Para encontrar la velocidad inicial en X, ¿sí? Para encontrar la velocidad inicial en X, yo tengo que utilizar esto, miren. Esta función. No se olviden que este de aquí es un vector, ¿sí? Este es del módulo. Esta velocidad inicial es del módulo. Aquí está el componente en X y acá está el componente en Y. Para encontrar el componente en X, ¿qué tengo que multiplicar si tengo el módulo? Y ahí tengo el ángulo. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el componente en X de la velocidad? Tengo el módulo. Por el coseno, Lice. Exactamente, tengo que multiplicar el módulo del vector, que es velocidad inicial,
por el coseno del ángulo, que en este caso es alfa. ¿Sí? Esa es la función trigonométrica que yo tengo que utilizar para encontrar la velocidad inicial en X. ¿Sí? Si tengo el módulo del vector velocidad inicial. Y de esa manera yo obtengo la velocidad inicial en X. Y no se olviden que esta velocidad, a lo largo de toda esta trayectoria de aquí, o a lo largo de todo este eje horizontal, la velocidad siempre va a ser la misma, va a ser constante. ¿Ya? Entonces yo voy a decir que la distancia, esta distancia que puede recorrer esta pelota hasta llegar hasta este punto, va a ser igual a ¿qué? Al vector velocidad, o sí, el vector velocidad por el tiempo. ¿Sí? No se olviden que la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme es igual a ¿qué? A distancia dividido para el tiempo. Aquí a la distancia le represento con la X porque está recorriendo el eje X. Entonces yo quiero encontrar la distancia, o sea, X, solamente tengo que despejar este valor. Este valor de acá es el que me está estorbando. ¿Qué está haciendo este tiempo con la X aquí? Dividiendo. Dividiendo, por lo tanto, este dato de aquí va a pasar al otro lado aquí. A A multiplicar, multiplicar. ¿verdad? Y me queda esto, miren, me queda esta fórmula. La distancia en el eje X, la distancia, no se olviden que esta X va a representar la distancia, pero la distancia en el eje X, la distancia en el eje X va a ser igual a la velocidad en el componente X o en el eje X por el tiempo. Ahora, ¿qué pasa en el eje Y? ¿Qué pasa en el eje Y? En el eje Y, ¿sí? La aceleración es la gravedad. En el eje Y, miren, estamos hablando de este eje, ¿no? En el eje Y, la aceleración es la gravedad. Y para encontrar la velocidad final en el eje Y, tenemos que utilizar esta fórmula. Velocidad inicial en el eje Y más gravedad por tiempo. Donde la velocidad en el eje Y va a ser igual a ¿qué? Al módulo del vector por ahora por el seno del ángulo. ¿Sí? No se olviden que para encontrar el componente en X, yo multiplicaba el módulo del vector por el coseno del ángulo. Pero para encontrar el componente en Y, yo tengo que multiplicar el módulo del vector por el seno del ángulo. Para encontrar el componente en Y, este componente que está aquí, o velocidad inicial en Y, yo tengo que multiplicar el módulo del vector, que es este, por el seno del ángulo, que en este caso es alfa. ¿Sí? Y ahora, para encontrar la distancia, bueno, en este caso no sería la distancia, sería la altura, porque estamos hablando del eje Y. ¿Sí? Para encontrar la altura, o el componente de la altura, sí, o de la posición en Y, esto es igual a ¿qué? A velocidad inicial en Y por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué fórmula estamos utilizando? Estamos utilizando esta fórmula que está descrita aquí, mire. Esta fórmula es la que estamos utilizando. Para encontrar la posición en el eje Y, es igual a la posición inicial en el eje Y más velocidad inicial por tiempo. Sí, posición. Pero si estamos hablando de altura, entonces yo omito este dato. No se olviden que posición final menos posición inicial es la variación de posición, ¿no es cierto? Y esta variación de posición yo puedo decir que es la altura. En el caso de que el objeto se esté moviendo en el eje Y, la altura. Que en este caso también lo puedo representar con una Y. Y es igual a ¿qué? A velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más 1/2, como estamos hablando del eje Y, aquí vamos a hablar de la gravedad. 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. No se olviden que cuando un objeto se mueve con respecto al eje Y, la aceleración va a ser la gravedad. ¿Sí? La aceleración va a ser la gravedad. ¿Ya? Entonces llegamos hasta aquí. Entonces, miren, ya tenemos esta otra fórmula para encontrar la altura del cuerpo, ¿sí? Con respecto al eje Y. ¿Ya? Si a mí en algún momento me dicen que yo represente la posición, ¿sí? La posición del objeto, ¿sí? Esto, R, la posición. Entonces, la posición es igual a ¿qué? A la posición con respecto al eje X y más la posición con respecto al eje Y, J. ¿Sí? Entonces, para encontrar este valor de aquí, tengo que utilizar esta fórmula de acá. Para encontrar este dato de aquí, necesito utilizar esta fórmula de acá. ¿Sí? Si es que en un momento me dicen la posición de la partícula en cierto tiempo, o la posición de la partícula cuando se movió, yo qué sé, invento un valor ahí, o cuando, la posición de la partícula cuando llegó al suelo, cuando llegó a este suelo. ¿Cuál es la posición? Es igual a la posición con respecto al eje X y más la posición con respecto al componente en YJ. Para encontrar esta posición con respecto a X, utilizo la fórmula que está aquí. Para encontrar esta posición con respecto a Y, utilizo esta fórmula que está acá. ¿Sí? Ahora, el movimiento parabólico. ¿Cuáles son los parámetros más importantes del movimiento parabólico? Además de conocer el valor de la aceleración, son el valor inicial, el valor de la velocidad inicial. Ya, esto nosotros ya lo habíamos analizado.
La velocidad inicial o el vector de la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial con respecto al eje X y más el vector, el módulo vector velocidad inicial en el componente en YJ, la rapidez de lanzamiento, es la velocidad inicial. Y el ángulo que esta hace con el eje X, el ángulo de lanzamiento, que en este caso es alfa, lo que ya les acabamos de revisar, ¿no es cierto? El valor de alfa puede ser cualquier valor, generalmente un ángulo agudo. ¿Y qué es un ángulo agudo? Es un ángulo que tiene un valor menor a 90 grados. Ese es un ángulo agudo, ¿sí? Un ángulo que tiene un valor menor a 90 grados. Pero podría tener también un valor de alfa igual a 90 grados, un valor de alfa igual a 0 grados. Entonces, miren, el movimiento parabólico también se puede dividir en dos partes, ¿sí? El movimiento parabólico se puede dividir en dos partes y eso depende ¿de qué? Del ángulo de lanzamiento. Sí, el ángulo de lanzamiento puede tener un ángulo menor a 90 grados, un ángulo agudo, pero también podría tener un ángulo de 90 grados o también podría tener un ángulo de 0 grados. ¿Sí? Cuando el valor del ángulo de lanzamiento es de 90 grados, se tiene un lanzamiento vertical hacia arriba, analizado como un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, esto nosotros ya lo habíamos analizado la semana anterior, cuando un objeto es lanzado hacia arriba. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos la semana anterior. Una persona está aquí, tiene una pelota y esa pelota la lanzó hacia arriba. Mire. ¿Cuál es el ángulo de lanzamiento aquí? ¿Cuál es el ángulo de lanzamiento? Aquí está dibujado mi plano. 90 grados. 90 grados. 90 grados, mire, 90 grados. Sí, esto nosotros ya lo analizamos la semana anterior, cuando el ángulo es de 90 grados. Si ustedes colocan en su calculadora seno de 90 grados, sí tienen su calculadora en la mano, ¿verdad? Sí, seno de 90 Sí. grados. A ver, díganme, ¿qué valor les da? Seno de 90, ¿qué es igual? A 1. A 1, ¿sí? A 1. Entonces, en ese momento nosotros no tenemos que utilizar, no tenemos que utilizar esta función de el módulo del vector por el coseno del ángulo, el módulo del vector por el seno del ángulo. Si ustedes colocan coseno de 90, ¿qué valor creen que les va a dar? 1. No, Uno. seno de 90 es 1. Coseno de 90, Pero dice menos 1. no. A ver, no están utilizando, no es de adivinar, tienen que utilizar la calculadora, por eso les pregunté. Pero, Licen, Cero, pero sale. cero sale. Coseno de 90 es 0. No existe un componente en X. ¿Por qué? Porque el objeto se está moviendo solamente en el eje Y, no se está moviendo en el eje X. Por esa razón, el coseno de 90 es 0. ¿Sí? No existe un componente en X, solo que lo que va a haber va a ser siempre un componente en Y. Y el seno de 90 es 1. ¿Sí? Esto nosotros ya lo habíamos analizado la semana anterior. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo es 0 grados? Ahí estamos hablando, en cambio, de un lanzamiento horizontal. Así se está lanzando el objeto. ¿Sí? De esta manera, de manera horizontal. Si ustedes colocan coseno de 0, les va a dar 1. Si colocan seno de 0, les va a dar 0. ¿Por qué seno de 0 va a ser igual a 0? Porque el objeto solamente se está moviendo en el eje X, no se está moviendo en el eje Y. ¿Ya? Ahora, dice, si el ángulo de lanzamiento es 0 grados es un lanzamiento horizontal, donde la velocidad inicial es igual a la velocidad final en X. Y la velocidad inicial en Y va a ser igual a 0, porque como les acabé de decir, seno de 0 grados es igual a ¿qué? A 0, no se está moviendo en el eje Y. Este caso aplicado al movimiento de un proyectil y analizado como la suma de dos movimientos sería en el eje X, movimiento rectilíneo uniformemente variado, velocidad de X constante, y en el eje Y es una caída libre. Velocidad inicial es igual a 0, ¿sí? Velocidad inicial en Y es igual a 0. Entonces, cuando el ángulo de lanzamiento sea un valor de 0 grados, la velocidad inicial en Y va a ser 0. ¿Sí? La velocidad inicial va a ser 0. La velocidad inicial en Y va a ser 0. Porque el objeto no se está moviendo en el eje Y. La velocidad inicial en Y va a ser 0 si el ángulo de lanzamiento es 0 grados, ¿no? Y el movimiento y la velocidad en X siempre va a ser constante. Nosotros ya sabemos que en el eje X siempre la velocidad va a ser constante, nunca va a cambiar. ¿Ya? Ya. Entonces, miren. Aquí vamos a analizar esto, ¿no? Y nosotros ya analizamos acá, miren, en el de acá. Aquí nosotros analizamos un ángulo alfa que tiene un valor agudo. Sí, esto es un ángulo agudo, o sea, un ángulo menor a 90 grados. Menor a 90 grados, puede ser 45 grados, puede ser 30 grados, 60 grados, 85 grados, 70 grados. Un valor menor a 90 grados. No se olviden que aquí están los 90 grados. Si el vector está aquí, es un ángulo agudo, un ángulo menor a 90 grados. Entonces, mire, ya analizamos el movimiento de una partícula cuando el ángulo de lanzamiento tiene un ángulo agudo. Ahora, en la parte de acá vamos a analizar el movimiento de una partícula cuando el ángulo alfa, ¿sí?,
tiene un valor de 0 grados en este caso. Miren, aquí está dibujado mi plano cartesiano. ¿Ya? Ya, yo simulo que esto de aquí, digamos que es un edificio, ¿ya? Este es un edificio, ¿ya? Ya, yo digo que esta persona aquí también pateó una pelota, pero pateó, miren, de esta manera pateó la pelota, así. ¿En qué sentido? ¿En qué eje? ¿En qué eje se va a mover, De creen la ustedes? Y. En el eje. ¿Cómo que en el eje? Aquí está la persona parada, aquí está la pelota, pateó, Pero miren, de forma horizontal. en ¿En qué la, eje se está moviendo aquí? en el eje X. En la X. Exactamente, en el eje X. Sí, en el eje X, mire. Estaba parado justo aquí, en el edificio, en la azotea del edificio. La persona está parada en la azotea del edificio, patea la pelota, pero sí, miren, de manera horizontal. Sí, se está moviendo en el eje X. Pero obviamente, si está en la azotea del edificio, obviamente la pelota va a llegar a un punto donde se mueve así, pero luego empieza a caer, ¿o no? ¿Va a empezar a caer o no va a empezar a caer esa pelota? Sí. Y empieza a formar esta trayectoria. Miren, esta es la trayectoria de la pelota hasta llegar al suelo, digamos que por aquí está el suelo, ¿ya? Entonces vamos a analizar el movimiento de esta partícula en el eje X y en el eje Y. No se olviden que en el movimiento parabólico, ¿sí? Es la suma de dos movimientos. En el eje X, el movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje Y, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el eje X? Aquí se está moviendo ese objeto, bueno, en este caso una pelota, con un movimiento rectilíneo uniforme, donde la aceleración es 0, la velocidad es constante, ¿no? La velocidad es constante cuando hablamos del movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Entonces, la aceleración en X es igual a 0. La velocidad inicial va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial en X, que es un valor constante. Nosotros, si esta persona aplicó una fuerza aquí, obviamente yo voy a tener ese dato, la velocidad inicial. Sí, miren, aquí no ha formado un vector, miren. No se formó un vector así, sino aquí mi vector en este caso está dirigido en el eje X, ¿sí? Entonces aquí el único componente que tengo es el componente en X. Aquí tendré el componente en Y. No. No, No, solamente tengo el componente en X. Aquí, la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad en X. Pero la velocidad inicial en Y, ¿a qué será igual? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué creen que va a ser igual la velocidad inicial en Y? a Si se- 0, Lice. Exactamente a 0, porque aquí el objeto al principio se está moviendo en el eje X, no se está moviendo en el eje Y. Entonces la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad inicial en X, que es un valor constante, ¿ya? Y miren, la misma fórmula que utilizamos hace un momento. La distancia, si nosotros queremos medir la distancia en el eje X, la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. Ahora, ¿qué pasa en el eje Y? En el eje Y el objeto se va a empezar a caer. Entonces ahí la aceleración va a ser la gravedad. La aceleración en Y va a ser la gravedad, que es un valor negativo, menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Es un valor que nosotros ya debemos saber, nunca olvidar, ¿ya? Ahora, la velocidad en cualquier punto de esta trayectoria, ¿a qué es igual? A velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Pero aquí partió, ¿no es cierto? Desde aquí partió la pelota. Este es el punto inicial, ¿sí? Pero empezó a moverse en el eje X, ¿sí? Pero como se empezó a mover en el eje X, nosotros ya analizamos y dijimos que la velocidad inicial en Y va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Por esa razón, acá le he tachado ese valor 1000, ¿sí? Entonces yo digo que la velocidad final en cualquier punto de la trayectoria, aquí está velocidad final, velocidad final, velocidad final, y puede ser la velocidad final cuando llegó al suelo. En cualquier punto de la trayectoria va a ser igual a ¿qué? A la gravedad por el tiempo. Entonces, miren, para calcular la velocidad final en cualquier punto de la trayectoria en el eje Y, utilizamos esta fórmula. Para encontrar la altura, entonces la altura es igual a ¿qué? Esta es la altura. A velocidad inicial en Y, estamos hablando del eje Y, ¿no? Velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero la velocidad inicial en Y es 0. Este dato se tacha y 0 multiplicado para cualquier valor es 0, entonces 0 por el tiempo es 0. Entonces este valor se elimina. Y me queda ¿qué? Que la altura es igual a más un medio gravedad por el tiempo al cuadrado. Y ya tenemos otra forma. Siempre y cuando el ángulo alfa, en este caso, sea 0. ¿Sí? Aquí cuando el ángulo alfa es 0. En el caso anterior, nosotros analizamos el movimiento parabólico cuando el ángulo alfa tiene un valor ¿de cuánto? Es un ángulo, en este caso, Menor a 90 grados, exactamente, dice. es un ángulo agudo, un ángulo menor a 90 grados. Entonces ahí nosotros tenemos que utilizar estas fórmulas que están aquí, cuando el ángulo alfa sea un ángulo agudo. Pero cuando el ángulo alfa sea igual a 0, nosotros tenemos que utilizar lo que está aquí. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie?
Ya, a ver, me falta, estamos aquí, ¿no? Movimiento parabólico, bueno, a ver, estamos aquí. Ya, en el movimiento parabólico la velocidad varía simultáneamente en módulo y dirección. Sí va a cambiar el valor del módulo y también puede cambiar la dirección, puede variar. Por consiguiente, se generan aceleraciones tangenciales y centrípetas. La aceleración centrípeta es también llamada normal, aceleración normal, respectivamente. Estas aceleraciones son variables, pero en cada instante su suma, o sea, la aceleración total, es constante. Yo les había dicho al inicio que la aceleración total es igual ¿a qué? ¿A qué es igual la aceleración total? La aceleración total en el movimiento parabólico, ¿qué es igual? A la Igual a la gravedad, sí, gravedad. a la gravedad. La aceleración total es la gravedad, ¿sí? Y acá me está diciendo que esta aceleración total es la suma de dos aceleraciones. La aceleración total va a ser igual a la suma de ¿qué? De la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. No se olviden que esta es la aceleración total y eso es la gravedad, ¿no? Va a ser igual a la suma de la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Entonces, miren, aquí está el movimiento de una partícula, ¿no? Esta partícula fue lanzada con una velocidad inicial, sí, siguió esta trayectoria que está aquí. Y ahorita nosotros solamente vamos a analizar la aceleración, ¿ya? Esta de aquí es la aceleración total. No se olviden que la gravedad siempre está dirigida en el eje Y negativo, ¿sí? Siempre está dirigida en este eje. Entonces, esta es la aceleración total. Aceleración total, aceleración total. Miren, siempre vertical hacia abajo, una línea vertical hacia abajo. Esa es la gravedad, ¿verdad? Pero esta aceleración o este vector también se puede descomponer en dos vectores. En este de aquí, o en dos componentes, perdón, en dos componentes. Y en este de acá, ya. ¿Por qué yo llamo esta aceleración tangencial? Porque es la aceleración que corta justo en un punto de la trayectoria. Miren, aquí está mi trayectoria. Sí, esta es mi trayectoria. Y esta aceleración tangencial corta justo en un punto, por ahí, por un punto pasa. ¿Sí? Entonces, esta es la aceleración tangencial. Pero la aceleración centrípeta es la que está dirigida hacia el centro de la trayectoria. ¿Sí? Hacia el centro. Más o menos el centro está por aquí, digamos que está aquí el centro de la trayectoria. Entonces, la aceleración centrípeta está dirigida hacia